La gran aventura de Danaida. Te presento a Danaida, una mariposa monarca. Hay miles de mariposas diferentes en la tierra, pero Danaida es especial. Es una mariposa que vuela muchos kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para llegar hasta aquí a pasar el invierno. Pero antes de platicarte sobre su viaje, déjame contarte sobre sus antepasados, su infancia y la casa donde nació. Los antepasados de Danaida, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos, nacieron y vivieron en un campo de cultivo de maíz o de soya en Canadá y Estados Unidos. Entre esos campos crecen unas plantas llamadas algodoncillos, debido a que sus semillas parecen de algodón. También se les conoce como venenillos, ya que poseen sustancias tóxicas. Los científicos las han bautizado como asclepias. Pero a los agricultores no les gustan mucho estas plantas, pues piensan que son hierbas malas que le roban el alimento de la tierra a sus cultivos. Para Danaida, los algodoncillos son muy importantes. Estas plantitas son su hogar. Sin ellas, Danaida y su familia no podrían existir. ¿Quieres saber por qué? Danaida nació aquí, en la parte de abajo de las hojas de los algodoncillos. Su mamá puso unos huevecillos blancos, chiquititos, como del tamaño de la cabeza de un alfiler. A los 3 días nació Danaida. En sus primeros días Danaida era un gusanito. Así comienzan su vida todas las mariposas. Pero Danaida era una tragona. Desde pequeñita se la pasaba todo el tiempo comiendo, pero con gustos muy particulares. Lo único que le gustaba comer eran las hojas de los algodoncillos. Por eso, si los agricultores en Canadá y Estados Unidos quitan las plantas de algodoncillo que hay en sus campos de cultivo, las monarcas no podrán sobrevivir. Pero ¿cómo se convirtió Danaida de un simpático gusanito en una de las mariposas más bellas que existen? En más o menos 10 días, después de haber salido de su huevecillo como un gusanito, había engordado y crecido como 3000 veces su tamaño. Imagínate que tú pudieras llegar a pesar lo que pesa un elefante. Además, al alimentarse del algodoncillo, que produce sustancias tóxicas, adquirió a su vez esas defensas para protegerse de los animales que la quieren comer. Tras haber aumentado de peso, Danaida se puso a construir un capullo a su alrededor y se quedó guardada durante poco más de una semana. Durante ese tiempo que pasó escondida en su capullo, se transformó poco a poco y salió del capullo convertida en una hermosa mariposa. Los abuelos, tíos y papás de Danaida tuvieron vidas muy cortas. Su mamá y su abuela vivieron solo alrededor de un mes, mientras que ella y todas sus hermanas y amigas que viajan a México son diferentes. Vivirán 7 u 8 meses, 7 veces más que sus padres y abuelos. Imagínate que pudieras vivir entre 500 y 560 años. ¿Por qué sucede esto? Cuando llega el otoño a Canadá y Estados Unidos, donde Danaida nació, hace más frío. Ella, junto con sus amigas y primas, no pueden sobrevivir a este clima. Si se queda, morirá de frío. Danaida y sus amigas tienen que buscar un lugar para pasar el invierno. Es entonces cuando Danaida y compañía
hacen el viaje larguísimo que todos conocemos como la migración de la monarca, desde el campo donde nacieron en Canadá o Estados Unidos, hasta las montañas de Michoacán y el Estado de México. Nosotros podemos hacer el mismo viaje en avión y nos tomaría 6 horas, pero ella tiene que volar y volar y volar sin descanso por casi 2 meses para llegar a México. Así que un día, a finales de agosto y principios de septiembre, el frío se empezó a sentir e inició su maravillosa migración. Durante su aventurado viaje, Danaida se encontró con grandes peligros. Primero, los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos la pusieron en graves riesgos y los vientos helados casi provocan que se separara de las demás. Después, unas enormes montañas la obligaron a volar más alto. Luego empezó a llover. ¿Te imaginas volar con unas gotas de lluvia casi de tu tamaño golpeándote la cabeza? Después de mes y medio de vuelo, a finales de octubre y principios de noviembre, Danaida y sus compañeras llegaron a su palacio de invierno en los límites del Estado de México y Michoacán. Este palacio son los bosques de oyamel y pino, situados en lo alto de las montañas, donde las mariposas se protegen del viento y del frío. Su palacio de invierno les dio la bienvenida. Danaida se dio cuenta de que cada día en el bosque había más y más mariposas monarca acompañándola, tantas hasta convertir los árboles verdes en árboles anaranjados. Ella escogió una ramita que se veía cómoda y se dispuso a pasar el invierno. La temperatura bajó y se acomodó apretadita junto a sus amigas y primas para descansar y ahorrar energía. Y así se quedó, dormidita como todas. Pasaron noviembre, diciembre y enero, y de vez en cuando Danaida se levantaba a dar una vuelta y regresaba a dormir. Cuando andaba en el suelo del bosque, en su palacio de invierno, se le acercó un ratoncito de orejas negras. Parecía simpático, pero cuando lo vio de cerca, se dio cuenta de sus negras intenciones, tan negras como sus orejas. Danaida se elevó, dejando al ratoncito con las ganas de merendar mariposa monarca. A mediados de febrero, cuando el sol empezó a calentar los bosques de hibernación, Danaida se despertó completamente. Ella y sus amigas volaron montaña abajo. No todas habían logrado sobrevivir al invierno. Los hombres habían cortado algunos árboles, y el viento frío, la lluvia y la nieve se habían colado a su palacio. No solo los árboles que la habían cobijado estaban desapareciendo, todos los animalitos que vivían ahí también se habían ido. Sin el bosque, Danaida, sus descendientes y otras plantas y animales, incluyendo al hombre, no podrían vivir. Por eso es necesario que todos cuidemos los bosques. Los hijos de los tataranietos de Danaida viajarán el próximo año a México como lo hizo ella, y así se cerrará el ciclo de la vida y descendencia de Danaida en todo Norteamérica. Este ciclo es único entre todos los insectos y México es el único país en el mundo que recibe esta maravillosa migración de la mariposa monarca. Recuerda que el bosque es un lugar donde las plantas, los animales y los seres humanos conviven.